Qué bueno tenerlos una vez más por aquí. Y si eres nuevo, bienvenido. Colócate los audífonos, ponte cómodo y comenzamos en 3, 2, 1. ¿Alguna vez has escuchado cuando alguien toca tu puerta? Y aunque detrás de ella no hay nadie, ¿le has abierto a lo que sea que haya tocado? Yo sé, y no sabía cómo sentirme al respecto luego de invitarlo a entrar. Recuerdo que yo solía ayudar a un vagabundo que dormía debajo de un puente, y sabiendo que las noches se volvían heladas en aquel invierno, yo hacía por él cuanto podía. Se llamaba Isaac, y siempre lo veía paseando descalzo, arrastrando una pequeña caja con un mecate amarrado, del cual jalaba para todos lados. Le llegué a ofrecer cobija, ropa y comida. Cada que él me veía podía notar en sus ojos mucho agradecimiento hacia mí, y yo feliz de poder ayudarle. Un día le dije que tenía una pequeña bodega en la casa, que de hecho estaba vacía, no la ocupaba para nada. Se la ofrecí para que durmiera ahí cuando quisiera, y él aceptó. Era como tener un techo donde dormir. Entonces decidí también darle una llave que abría el candado para que él pudiera entrar y salir cuantas veces quisiera. Estaba tan agradecido que recuerdo que cayó de rodillas y me besó los pies. No, Isaac, tranquilo, párate, tranquilo. A veces él salía a la calle y regresaba a horas de la madrugada. No le prestaba tanta atención porque creía que ya había resuelto su mayor problema, que era el de tener un lugar donde dormir. También tuve que ahorrar de mi sueldo para los pagos mensuales de mis estudios y me las arreglé para poder brindarle 2 comidas al día, algo que no era mi obligación, pero que lo hacía con el corazón. Un día mientras dormía, desperté al escuchar que alguien golpeaba la ventana con los nudillos de los dedos y creí que era él. Nadie más entraba a mi terreno. Por eso, cuando me puse de pie y caminé hacia la ventana, pude ver gracias a la luz de afuera la silueta alta de Isaac, que se reflejaba detrás de la cortina. ¿Qué pasó, Isaac?, pregunté, pero él no me contestó. Deslicé la cortina hacia un lado y allá afuera no vi absolutamente nadie. Volví a la cama creyendo que eso había sido producto de mi imaginación. Al día siguiente, alguien tocó a mi puerta. Sabía que era él porque tenía una manera muy particular de tocarla y lo hacía muy sutil, como indeciso de hacerlo o no hacerlo por pena. Abrí la puerta sin verlo y caminando a la cocina le dije: No tengas pena, Isaac, entra y toma asiento. Estaba cortando unas verduras mientras que desde la cocina yo platicaba con él. ¿Y qué me cuentas, Isaac? ¿Cómo has estado? Pero en esa respuesta había un inquietante silencio que incluso me estremeció, y un ligero viento sopló por un instante en la cocina. Caminé hacia la sala y él no estaba ahí. La puerta se hallaba todavía abierta. Pensé que quizá él había salido y por eso ya no había respondido, pero no tenía idea de la escalofriante realidad. Pasaron 4 días y no supe nada de Isaac. La puerta de la bodega se hallaba con candado y por eso sabía que él no estaba ahí. Entonces comencé a notar ese olor. Ese aroma pestilente, como de algo en estado de mucha descomposición dentro de mi bodega. De inmediato pensé en un cadáver, así que llamé a las autoridades, las cuales me confirmaron que Isaac estaba muerto. Y era obvio que quien vieron como el principal sospechoso fue a mí, ya que estaba encerrado dentro de mi bodega que estaba en mi propio patio y que además encontraron la llave tirada entre las flores de mi jardín. Menos mal que las cámaras captaron la verdad de los hechos y que en realidad en los videos se podía apreciar lo que realmente pasó. Eran más o menos las 2 de la mañana cuando 3 personas llevaban arrastrando un cuerpo. El cual parecía todavía estar consciente, pues aún se notaba que se esforzaba por defenderse, y uno de ellos propinó un impetuoso golpe con un martillo en el cráneo de Isaac. Este fue el golpe que le arrebató la vida a un hombre inocente, que fue encerrado con candado dentro del pequeño cuarto, que fue su único techo, el cual se convirtió también en su tumba, y la llave fue lanzada hacia mi jardín. Ver las imágenes me resultaron aberrantes por la maldad de esos tipos, pero hubo algo que me heló la sangre, y es que la fecha del video era de un día antes de que yo lo invitara a pasar a mi casa. Por tanto, cuando le abrí la puerta y lo dejé entrar, él ya estaba muerto en la bodega, y sin haberme dado cuenta, hablé por un instante con él sin imaginar lo que había pasado. Y es que nunca había tenido en cuenta
de que cuando alguien llamara a tu puerta nunca le abrieras, y sin saberlo dejé entrar a Isaac a mi casa, adueñándose de mi tranquilidad, mi descanso y mi ánimo. Recuerdo que una vez, luego del trabajo, llegué sin ganas de nada. Tan solo pensaba en descansar por el laborioso día que había tenido. Entonces, sentí una extraña sensación y me detuve por un minuto, pues en la oscuridad de la cocina se podía apreciar la silueta de alguien sentado en la silla del comedor. ¿Quién está ahí? Pero nadie respondió. De hecho, la silla donde juraba haber visto a alguien sentado no estaba en su lugar como yo la había dejado. No podía moverme con tranquilidad a cualquier parte de la casa porque sentía una mirada persiguiéndome a todos lados. Y es que era prácticamente como si no pudiera hacer nada. La intimidad de mi casa estaba invadida por alguien más. Una mañana desperté y sentí que algo se levantó de mi cama, como si ese algo hubiese estado ahí a mi lado toda la noche, durmiendo conmigo o posiblemente velando mi sueño. Isaac se robó mi tranquilidad porque podía sentir su presencia conmigo, acompañándome a cualquier rincón de la casa, y se paseaba de un lado a otro. Podía escuchar sus pies descalzos caminando sobre la madera. Se robó mi descanso porque había noches en las que se volvía difícil poder dormir, cuando sentí esa mirada oculta viéndome en la oscuridad, y por esa razón, cuando estaba muy cansado me iba a pasar la noche en un hotel. Pero la idea de tener que regresar por la mañana me volvía loco, y es que sabía que ahí iba a estar Isaac esperándome. Se robó mi ánimo porque dejé de sonreír a causa de las horrendas imágenes que se dibujaban en mi cabeza. Hubo veces en las que no soportaba oírlo llorar, y más cuando comenzaba a quejarse. Cuando hacía eso, no escuchaba sus pies caminar por los pasillos, sino que escuchaba que algo se arrastraba detrás de la puerta de mi habitación. Entiendo que fue alguien quien yo ayudé, pero tan solo saber que compartía mi casa con el alma en pena de Isaac, quien no logró descansar a causa de la forma tan ruin en la que fue asesinado, me hacía estremecer por completo y me compadecía de él, pero también tenía miedo, porque escuchaba y veía algo sobrenatural rondándome a todas horas. Quise ayudarlo, por lo que en la bodega clavé una cruz con su nombre, encendí una vela y recé por él, pero aún así no salió de la casa. Pensé que tal vez él esperaba que le sirviera un plato de comida, pues la primera vez que lo vi fue sentado en el comedor, y aún así él siguió ahí. Debido a esto último, preferí mejor salirme y vender la casa que mis abuelos me habían heredado. La familia a quien le vendí la casa sabía lo que pasó, pero según lo que ellos me dijeron es que no han pasado cosas extrañas desde el primer día que la habitaron. Actualmente vivo en una pequeña casa, pero a los pocos días de llegar aquí, algo pasó. Desperté nuevamente a causa de un ligero golpeteo a mi puerta. Ahí estaba esa silueta parada detrás del cristal, y no le volví a abrir por más que insistió. 4 noches seguidas hizo lo mismo hasta que finalmente se fue. Esas 4 noches no pude dormir, y de hecho, fueron 4 noches las mismas que su cadáver permaneció encerrado en la bodega, sin haberme enterado y con quien hablé aún después de muerto. Este escalofriante suceso me aterrorizó demasiado y me dejó muy en claro que cuando un espíritu toca tu puerta, nunca debes abrir.